¿Está ya Skynet o Matrix entre nosotros? ¿Acaso la inteligencia artificial es una competencia o una ayuda para los escritores? Tendrás estas y otras respuestas en el primer episodio de la quinta temporada. Estás en Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. A continuación, Javier Martínez, interlocutor. Y así es, amigos, hemos llegado por fin al primer episodio de la quinta temporada. Les deseo un feliz 2023, aunque ya vamos iniciando el mes de febrero, pero pues no nos habíamos escuchado durante estos días. Se han llevado a cabo algunos cambios en el podcast, como se habrán dado cuenta. Cambiamos un poco la introducción. Concentraremos ahora todos los esfuerzos de comunicación en las redes de la editorial Kazam A, por lo que la página de Facebook y la cuenta de Twitter se van a cerrar. Así que por favor, si ustedes nos siguen en estas cuentas, de ahora en adelante la única oficial, la única cuenta, la única red social oficial del podcast será la misma de la editorial, que la encuentra en casi todas, Facebook, Instagram y Twitter como @KazamA con H al final, y en la única que cambia es en TikTok, que es @editorial KazamA. Recuerden, con M de mamá y AH al final. Muy bien, pues los saluda como siempre Javier Martínez y vamos a comenzar este primer episodio de la quinta temporada con un tema que está dando mucho de qué hablar en diferentes redes sociales, medios de comunicación. No es un nuevo tema para nada, que es la inteligencia artificial. Sin embargo, el enfoque, que espero que sea relativamente novedoso, o al menos yo no he encontrado mayor cosa al respecto, es una reflexión sobre cómo la inteligencia artificial podría llegar a afectar el trabajo del escritor o del editor. Ya en el mundo editorial, de hecho, hay una profesión concretamente que sí se ha visto directamente afectada. El otro día estaba hablando yo precisamente con la diagramadora principal de la editorial, la licenciada Gladys Claudio, acerca de la inteligencia artificial y cómo precisamente ha venido a quitarle, digamos así, el trabajo de alguna manera a los ilustradores, concretamente hasta el momento. Se ha empezado a desarrollar también una inteligencia artificial para música. Por ahí he encontrado ya varias páginas, aunque todavía estaba, digámoslo, un poco así en pañales. Y por supuesto la herramienta principal, o la que está dando más de qué hablar, junto con las que crean ilustraciones, ChatGPT, o GPT, perdón. Por cierto, en esta plática con la licenciada Gladys Claudio, como les comentaba, llegábamos a una conclusión interesante, y es que aunque la inteligencia artificial de hecho todavía genera algunos errores que fácilmente pueden ser corregidos por un diagramador profesional, creo que es ahí, o un ilustrador profesional, perdón, creo que es ahí precisamente donde está la nueva oportunidad que estas herramientas nos dan, por así decirlo. En otras palabras, si InDesign era antes, o Illustrator y toda la suite de Adobe, la herramienta principal de un ilustrador, simplemente ahora hay que agregarle precisamente alguna de estas inteligencias artificiales. ¿Por qué? Porque eventualmente el resultado final que entregan requerirá algún retoque que quedará mejor hecho, por supuesto, si lo dejamos en manos de un ilustrador o un diagramador, un diseñador profesional. Y sobre todo porque no es solamente de describir una imagen. Claro, eso es lo que nos dicen, y sí, se obtiene una imagen bastante buena, pero al final está la figura que últimamente ha tenido un nombre interesante, que es domador de inteligencia artificial, y es aquellas personas, o son aquellas personas que han logrado dominar bastante la forma en que se le dan instrucciones a la inteligencia artificial, porque muchas veces resulta, en los experimentos que estuve haciendo yo estos días precisamente para poder hacer este podcast, y por interés personal por supuesto también, que no siempre lo que uno escribe
es el resultado que uno espera. Por decirles algo, estaba solicitando una ilustración de una niña comiendo un helado. Claro, la niña tenía ciertas características específicas que tal vez por ahí pudo haber llegado la mala interpretación de la inteligencia artificial, y me puso a una niña lamiendo un ratón. Es muy extraño, todavía a la fecha no termino de entender por qué habrá sido. Lo intenté en español y en inglés, pensando que tal vez era en algún sentido, no entiendo cómo, pero en algún momento tal vez se perdía ahí en la traducción lo que estaba tratando de hacer, pero no, siempre me daba el resultado incorrecto, aunque es ahí donde les digo, por ejemplo, que entra el oficio de un diagramador, un ilustrador, porque para ellos era más fácil, por ejemplo, eliminar esa rata y convertirla en un helado, que después se le puede pedir a la misma inteligencia artificial con el mismo estilo, y solamente hacer ahí el intercambio de elementos visuales para que tengamos lo que efectivamente queríamos. Pero bueno, regresando entonces a la inteligencia artificial y el tema que nos trae hoy acá, la literatura. Una de las principales herramientas de la que todos hemos oído hablar ya a estas alturas es ChatGPT. Esta herramienta desarrollada... tenía por acá quien la había desarrollado. Bueno, se me fue. IA, si no me equivoco, ¿sí? OpenIA, más bien. Se trata, como dice el nombre, de un chat. De hecho, actualmente ya han desarrollado adaptaciones para que uno la pueda integrar a WhatsApp o por ejemplo, también al navegador Google Chrome. Pero básicamente ChatGPT es una interacción que tenemos directamente con la inteligencia artificial a manera de chat. Ingreso yo el tema, el saludo, la pregunta concreta que quiero que me responda, se esperan unos segundos y posteriormente la inteligencia genera una respuesta. No tiene memoria, aunque sí se puede llevar una conversación hilada. Al decir que no tiene memoria, quiero decir que no puedo entrar yo otro día y continuar una plática donde la dejé, por así decirlo. Pero no es la única. Tenemos inteligencias especializadas también en, como les decía, la creación de ilustraciones. En ese caso es donde estamos hablando, por ejemplo, de DALL-E, de OpenAI, esa es la misma que hizo ChatGPT. Stable Diffusion, que es una herramienta de Stability AI, y Midjourney, de otra empresa llamada Discord. En lo personal utilicé todas estas para poder realizar este episodio. Y por cierto, las respuestas que me daba ChatGPT obviamente eran textuales. Entonces traté de ver si se había aplicado ya la inteligencia artificial para generar o convertir el texto en audio, y efectivamente hay varios intentos ya bastante interesantes. Algunas son, por ejemplo, Flicky, Text to Speech y Clipchamp, ¿verdad? Como el campeón de los clips. El problema con estas, y bueno, con las anteriores también, con excepción del chat, es que se requiere comprar créditos. Y cada crédito tiene un valor específico. Por ejemplo, para ilustraciones, dependiendo de la ilustración, puede ser que cada una me cueste un crédito o medio crédito. A veces, por ejemplo, en Stable Diffusion o en Midjourney, se pueden hacer variaciones de la misma ilustración, y eso nos puede costar medio crédito, un tercio de crédito. Entonces el costo de los créditos no queda del todo claro. Sin embargo, pues sí tengo ahí, aparece un contador de cuántos créditos tengo y cuántos créditos pues me puedo gastar. Usualmente estos créditos se compran mensualmente con distintos planes que entiendo que pueden ir más o menos desde los $8 en adelante, y entre mayor cantidad o más grande sea el plan que compre, pues obviamente termina saliendo más barato. Al final me puse a hacer las cuentas y más o menos cada ilustración termina saliendo en alrededor de $1 o un poco menos, 75 centavos de dólar, lo cual en el mundo editorial es sumamente barato. Estamos hablando que antes una ilustración estaba alrededor de los $75 más o menos. A 75 centavos de dólar pues es una enorme diferencia. Sin embargo, también es mentira que con la primera descripción
logre yo el resultado final. Así que esos 75 centavos tal vez los deberíamos multiplicar fácilmente por 3, igual sigue siendo la diferencia abismal con el trabajo de un ilustrador profesional, para pensar en tener por fin una versión final y detallada de lo que estoy trabajando, al menos en la parte de la ilustración. Estaba hablando acerca de los convertidores de texto a voz, y en este caso el principal problema fue que dan pruebas gratuitas, pero el texto que yo tenía, que generé en el chat, era mucho más grande que las pruebas gratuitas, así que no podía generarlo directamente con una sola herramienta, hasta que investigué en Clipchamp y con ellos sí se puede. No sé si se podrá siempre que sea gratuita o después de cierta cantidad de pruebas o de ciertos días, como me sucedió con Flickr, ya tenga que empezar a pagar. Pero hasta el momento es el que me permitió generar la mayor cantidad de palabras a audio sin cobrarme. Simplemente, eso sí, tuve que registrarme y dar mis datos, pero la verdad es que por un servicio muy bueno vale la pena. Clipchamp, por cierto, yo lo utilicé solo para cambiar el texto a voz, que verán que es una voz bastante interesante, bastante natural, mucho más de la que estamos acostumbrados cuando pensamos en una herramienta, por ejemplo, que lea documentos PDF, pero realmente es un software diseñado para editar videos. Esta herramienta de convertir texto a audio, realmente ellos la pensaron para una voz en off, que le llaman, o sea, cuando no aparece en cámara quién está hablando, sino otra cosa u otra imagen. Sin embargo, pues sí aguanta, por así decirlo, casi una página de texto, que fue el límite que yo puse. No quiero decir que ellos me dieron el límite, sino que yo me impuse más o menos ese límite de una página por cada conversión, y la verdad es que funcionó bastante bien. Lo van a poder escuchar en un momento cuando escuchen mi, llamémoslo, entrevista con el chat o con la inteligencia artificial. Por cierto, en las redes sociales del podcast y de la editorial, que ahora son las mismas, van a encontrar una imagen creada precisamente con esta inteligencia artificial. Se trata de la descripción de la LEF. Bueno, de hecho hice dos diferentes porque, como les decía, uno da una descripción y se generan varias versiones. Esta prueba la hice con Stable Diffusion y las pueden encontrar, como les digo, en @kazama en las diferentes redes. Sin embargo, aquí vale la pena una cuestión. De las 500 palabras aproximadamente que utiliza Borges para describir el Aleph, Stable Diffusion solamente me permitió ingresar 83. Creo que ese es el máximo que tiene. La verdad es que también 83 palabras para una descripción es bastante. Entonces me generó dos, las pueden ver. En lo personal me gustó más una de color azul en comparación de la otra, que era un poco más color café, pero para que tengan una idea de cómo interpreta la inteligencia artificial el Aleph descrito directamente por Borges. Lo que hice fue que busqué el texto, lo copié en la descripción de la imagen y ahí podrán ver lo que generó esta inteligencia artificial. A continuación escucharán una entrevista, digámoslo así, o preguntas que le hice directamente a la inteligencia artificial de ChatGPT con la voz generada en Clipchamp, que por cierto vale la pena aclarar que uno puede ahí elegir varios idiomas, entre ellos español, y dentro de español acentos, peruano, colombiano, argentino, mexicano e incluso guatemalteco, y se puede elegir una voz masculina, una voz femenina, el tono con el que hablan y la velocidad con que hablan, lo cual pues lo convierte en una herramienta bastante útil. Entonces, estas preguntas las dividí básicamente en dos grandes temas. En el primero abordé la creatividad de la inteligencia artificial. Le planteé preguntas que tenían que ver con ayudarme a desbloquear la creatividad o ahondar qué tan creativa, entre comillas, no sé si esta idea se le puede aplicar a una inteligencia artificial, pero qué tan creativa podía ser. Y la segunda parte o el segundo tema son preguntas que le podrían servir o resultar útiles a autores, escritores que tienen dudas y que
podrían enriquecer su conocimiento sobre el mundo editorial y sobre la tarea de la escritura o la labor del escritor, con la base de datos que obviamente es enorme de esta inteligencia artificial. Así que a continuación entraremos en el primer tema, inteligencia artificial y creatividad. Mi primera pregunta para el chat GPT es: imagina que eres un escritor de literatura de ficción. Escribe una biografía de 1000 palabras aproximadamente del autor ficticio de Don Quijote, el árabe Cide Hamete Benengeli. Cide Hamete Benengeli fue un escritor de la época del Siglo de Oro en España, nacido en la región de Andalucía. Se desconocen muchos detalles sobre su vida, pero se cree que era un árabe converso al cristianismo que vivió durante el reinado de los reyes católicos. Es conocido principalmente por su obra más importante, Don Quijote de la Mancha. Benengeli se interesó por la literatura desde muy joven, y comenzó a escribir sus primeras obras en árabe. Sin embargo, al convertirse al cristianismo, adoptó el español como su idioma principal de escritura. A pesar de las dificultades que enfrentó como conversos, sus obras fueron muy bien recibidas y apreciadas por la sociedad española de la época. Don Quijote de la Mancha es considerada una de las obras más importantes de la literatura española y mundial, y es considerada una de las primeras novelas modernas. La obra narra las aventuras de un caballero loco llamado Don Quijote, y su escudero, Sancho Panza. La novela es conocida por su ironía y su humor, así como por sus críticas a la sociedad y la caballería de la época. Sar Hamid es considerado un escritor innovador y visionario, y su obra ha influenciado a muchos escritores y pensadores a lo largo de los siglos. Su estilo único y su habilidad para crear personajes complejos y conmovedores han hecho de Don Quijote de la Mancha un clásico que sigue siendo relevante y apreciado hasta el día de hoy. A pesar de su importancia en la literatura, muy poco se sabe sobre la vida personal de Cide Hamete. Se dice que era un hombre solitario y misterioso, y que pasó gran parte de su vida escribiendo y viajando por España. Algunos creen que sus obras fueron escritas como una forma de reflexionar sobre su propia vida y sus experiencias, mientras que otros creen que simplemente eran una forma de entretener y divertir a su público. En cualquier caso, Cide Hamete es recordado como uno de los más grandes escritores de la literatura española, y su obra sigue siendo una parte integral de la cultura y la historia de España y de todo el mundo. Se habrán dado cuenta que la inteligencia artificial efectivamente tomó el rol o el papel de un escritor ficticio y desarrolló ese personaje, que por cierto obviamente es un personaje también ficticio creado por el mismo Miguel de Cervantes Saavedra, ¿verdad? Que eso ya lo hemos discutido en episodios anteriores. La segunda pregunta dentro de este tema de creatividad fue la siguiente. Imagina que eres un escritor de literatura de horror cósmico. Escribe, con base en las obras de Howard Philip Lovecraft, una síntesis de la obra llamada Necronomicon, la cual se dividiría en 12 capítulos. La síntesis de cada capítulo debe incluir título y un texto de entre 150 y 200 palabras. Necronomicon es una obra de literatura de horror cósmico escrita por el autor Howard Phillips Lovecraft. La obra se divide en 12 capítulos, cada uno explorando un aspecto diferente del misterioso y aterrador mundo de los antiguos dioses cósmicos. Aquí está una síntesis de cada capítulo. La invocación de los antiguos. Este capítulo presenta al lector el concepto central de la obra, el llamado a los antiguos dioses cósmicos para invocarlos y controlarlos. El conocimiento prohibido. Este capítulo explora los peligros y las consecuencias de conocer los secretos ocultos de los antiguos dioses. Las sombras de la noche. Este capítulo describe las aterradoras criaturas y seres que habitan en las sombras y en los mundos ocultos más allá de la comprensión humana. La llamada del abismo. Este capítulo explora el poder y la seducción de los antiguos dioses cósmicos, y la tentación de responder a su llamada. El ritual del despertar. Este capítulo describe el peligroso ritual necesario para invocar a los antiguos dioses y despertarlos de su sueño eterno. El libro de los muertos. Este capítulo presenta la idea de un libro oculto que contiene los secretos para invocar a los antiguos dioses y controlarlos. La cara de la locura. Este capítulo explora la locura que acompaña al conocimiento de los antiguos dioses y su poder. El llamado del vacío. Este capítulo describe la seducción y el poder de los antiguos dioses y la tentación de responder a su llamado.
El poder del conocimiento. Este capítulo explora la idea de que el conocimiento de los antiguos dioses puede otorgar un poder incalculable, pero también una maldición eterna. El ojo de la locura. Este capítulo describe la locura y la obsesión que acompañan a aquellos que buscan conocer los secretos de los antiguos dioses. La venganza de los dioses. Este capítulo explora el castigo que reciben aquellos que invocan a los antiguos dioses y tratan de controlarlos. La caída en la oscuridad. Este capítulo describe el destino final de aquellos que buscan conocer y controlar a los antiguos. Se habrán dado cuenta que en la pregunta anterior definí algunas características de la respuesta que yo quería. 12 capítulos, cantidad de palabras dentro de cada descripción. Eso es algo muy importante a la hora de hacerle solicitudes al chat GPT. La tercera pregunta sobre este tema de la creatividad fue la siguiente. ¿Cuál sería un libro imposible de escribir para un ser humano por su temática? Haz un resumen de 500 palabras aproximadamente de este libro. Un libro imposible de escribir para un ser humano sería una obra que intente describir la naturaleza completa y absoluta del universo y de la existencia en sí misma. Este tipo de libro sería imposible de escribir porque nuestra mente y nuestro lenguaje son limitados por nuestra experiencia y percepción limitada del mundo que nos rodea. Este libro sería una obra titánica, que abarcaría temas como la naturaleza del espacio y el tiempo, la física cuántica, la filosofía y la teología. Sería una obra que trataría de explicar los misterios más profundos y abstractos de la existencia, como el origen del universo, la naturaleza de la conciencia y la realidad y el propósito de la vida. El autor de este libro tendría que tener un conocimiento profundo y amplio en una amplia variedad de disciplinas, desde la física hasta la filosofía, pasando por la teología, la psicología y la matemática. Además, tendría que tener una capacidad única para articular ideas abstractas y complejas de una manera accesible y comprensible para el público en general. Sin embargo, a pesar de las limitaciones de la mente humana, el libro tendría que intentar abarcar la naturaleza última de la realidad y el universo. Sería una obra que trataría de responder preguntas como ¿qué es el universo? ¿De dónde proviene la materia y la energía? ¿Qué es la conciencia? ¿Hay un propósito en la vida? Este libro también abordaría la naturaleza de la percepción y la realidad, explicando por qué las cosas parecen ser de una manera y, a veces, no lo son. Sería una obra que abordaría la naturaleza de la conciencia y la percepción, y cómo estas cosas influyen en nuestra percepción del mundo y en nuestra comprensión de la realidad. Además, el libro tendría que explorar la naturaleza de la existencia y el universo en sí mismo, describiendo su complejidad y diversidad y cómo estos conceptos están relacionados entre sí. Sería una obra que trataría de explicar los misterios del universo y de la existencia, como la naturaleza de la materia y la energía, la estructura del universo y la evolución de las galaxias y estrellas. Por cierto, si le ponen un límite de palabras, es mejor escribir aproximadamente, porque si le ponen, por ejemplo, 500 palabras, puede ser, como en otros ejercicios que hice o en otras pruebas, que termine abruptamente una oración y entonces ya no tiene sentido. O lo dejan libre o le ponen aproximadamente 500 palabras, así se puede pasar o detenerse antes, pero crear una idea completa. La cuarta pregunta sobre el tema de la creatividad que le planteé al chat GPT fue esta. Imagina que eres una arqueóloga y encuentras el libro La Comedia, escrito por Aristóteles. ¿Qué temas desarrollaría ese libro? Si como arqueóloga encontrara el libro La Comedia escrito por Aristóteles, me imagino que este libro trataría sobre los temas centrales de la filosofía y la teoría del arte y la literatura en la antigüedad. En este libro, Aristóteles probablemente exploraría cuestiones como la naturaleza de la comedia y la risa, así como la relación entre el arte y la vida cotidiana. También es posible que discutiera cuestiones éticas y políticas relacionadas con la representación de personajes y situaciones cómicas en la literatura. Además, es probable que Aristóteles utilice la comedia como un medio para explorar temas más amplios como la naturaleza humana y la condición humana, y cómo estos conceptos se reflejan en la literatura y el arte. También es posible que discuta cuestiones estéticas como la importancia del tono, el estilo y la forma en la creación de una obra de comedia efectiva. En resumen, el libro La Comedia de Aristóteles probablemente trataría sobre los aspectos teóricos y filosóficos de la comedia en la antigüedad, abordando cuestiones como la naturaleza de la risa, la relación entre el arte y la vida cotidiana, y la importancia de la forma y el estilo en la creación de una obra de comedia efectiva. Como se darán cuenta, en el tema de creatividad, la inteligencia artificial asume bastante bien el rol.
No quiere decir que de ahora en adelante las novelas o los cuentos vayan a ser escritas por este tipo de tecnología, pero creo que para un autor pueden ser bastante útiles. Por ejemplo, si nos encontramos ante una duda de cómo proseguir o ante una crisis de creatividad, podemos pedirle ideas a esta inteligencia o podemos pedirle que imagine algún personaje, lo describa y con eso inspirarnos. O también, por ejemplo, que nos ofrezca finales alternativos o giros inesperados en la trama, con lo cual podemos mejorar la calidad de nuestra obra. Vamos ahora al otro gran tema de las preguntas o entrevistas, por así decirlo, que le hice a la inteligencia artificial GPT, donde le pido básicamente consejos o datos para escritores. La primera pregunta fue esta. ¿Qué consejos le darías a un escritor de cualquier género literario para escribir una buena obra? A continuación, presento algunos consejos generales que podrían ser útiles a un escritor de cualquier género literario para escribir una buena obra. Lee mucho y ampliamente. Lee obras de diferentes géneros y autores para ampliar tu conocimiento y comprensión de la literatura. Desarrolla una rutina de escritura. Establece un horario regular y dedicado para escribir, para ayudar a mantener la motivación y el enfoque. Conoce a tu audiencia. Comprende quién es tu público objetivo y escribe para ellos, teniendo en cuenta sus intereses y expectativas. Crea personajes complejos. Desarrolla personajes complejos y con profundidad emocional que sean interesantes y memorables para el lector. Desarrolla una trama sólida. Crea una trama bien estructurada y coherente que mantenga al lector interesado y motivado a seguir leyendo. Utiliza un estilo único y cohesivo. Encuentra tu propio estilo de escritura y manténlo consistente a lo largo de la obra. Revisa y reescribe. Revisa y reescribe tus borradores hasta que estés satisfecho con el resultado final. Haz que tu historia tenga un mensaje o un propósito. Asegúrate de que tu obra tenga una finalidad o un mensaje, algo que le dé significado y propósito al lector. Haz que tu historia sea creíble. Crea un mundo coherente y creíble que siga las reglas de la lógica y la realidad. No te rindas. Escribir una buena obra puede ser un proceso largo y difícil, pero no te rindas y sigue trabajando hasta que estés satisfecho con el resultado final. Estos consejos son solo una guía general, y es importante que cada escritor encuentre su propio camino y proceso creativo. Sin embargo, siguiendo estos consejos puede ayudar a mejorar la calidad y el impacto de tu obra. En la siguiente pregunta quise aprovechar la vastedad de datos que tiene esta inteligencia artificial, así que le planteé la siguiente pregunta. Con base en datos estadísticos de ventas y comentarios de lectores, ¿cómo se puede ser un escritor exitoso actualmente? Ser un escritor exitoso en la actualidad requiere una combinación de habilidades y estrategias. Aquí hay algunos factores que pueden contribuir a tener éxito como escritor. Calidad de la obra. La calidad de la obra es el factor más importante para tener éxito como escritor. La escritura debe ser clara, concisa y entretenida para mantener la atención del lector. Estrategia de marketing. La promoción y el marketing son importantes para llegar a un público más amplio y aumentar las ventas. Utiliza las redes sociales, las reseñas de libros y los sitios web de literatura para promocionar tus obras. Nicho o género. Encontrar un nicho o un género que sea popular y tenga una base de seguidores fieles puede ser una ventaja. Por ejemplo, el género de terror o de fantasía puede tener una gran demanda. Colaboración con editoriales. La colaboración con editoriales puede ser una forma efectiva de llegar a un público más amplio y aumentar las ventas. Interacción con los lectores. La interacción con los lectores a través de redes sociales, blogs y otros medios puede ser una forma efectiva de construir una base de seguidores y fidelizar a los lectores. Calidad de la portada y la edición. La calidad de la portada y la edición son importantes para atraer a los lectores y aumentar la percepción de valor de la obra. Continúa mejorando tus habilidades de escritura. Practica y mejora tus habilidades de escritura para mantenerte actualizado y relevante en un mercado en constante cambio. Estos son solo algunos de los factores que pueden contribuir a tener éxito como escritor. En última instancia, el éxito depende de muchos factores y puede variar de un escritor a otro. Es importante encontrar una estrategia que funcione para ti y tener un enfoque en la calidad de la escritura y la promoción de tus obras. Preguntas como la anterior, por cierto, y las que siguen,
fueron sacadas de varios grupos de Facebook a los que pertenezco, donde los autores preguntan una y otra vez este tipo de cuestiones. La tercera pregunta fue esta. Genera un plan de mercadeo y ventas exitoso con objetivos y acciones para un libro autopublicado. Identificación de la audiencia objetivo. Investigar a qué tipo de lectores se dirige el libro y qué les gusta leer en general. Creación de una presencia en línea sólida. Establecer una página web y presencia en las redes sociales, como Twitter, Instagram y Facebook. Creación de una lista de correo. Construir una base de datos de lectores potenciales y mantenerlos informados sobre los avances del libro. Participación en comunidades literarias en línea. Unirse a foros y grupos en línea dedicados a la literatura, y participar activamente en discusiones relacionadas con el libro. Campañas publicitarias en línea. Utilizar anuncios en línea, incluyendo anuncios en Facebook y Google AdWords, para llegar a los lectores objetivo. Participación en ferias de libro y eventos literarios. Asistir a ferias de libro y eventos literarios relevantes para promocionar el libro. Creación de contenido valioso. Escribir artículos relacionados con el tema del libro y compartirlos en blogs y en las redes sociales para aumentar la visibilidad. Ofrecer promociones y recompensas. Ofrecer promociones especiales y recompensas a los primeros compradores, para generar interés y buzz. Aprovechar la retroalimentación de los lectores. Utilizar las opiniones y comentarios de los lectores para mejorar el libro y crear una experiencia más satisfactoria para ellos. Mantener una relación estrecha con los lectores. Mantener una comunicación abierta y frecuente con los lectores para fomentar la lealtad y el apoyo continuo. Objetivos a corto plazo. Aumentar la presencia en línea del libro y su autor. Generar interés en el libro entre la audiencia objetivo. Alcanzar un número significativo de ventas en los primeros meses después del lanzamiento. Objetivos a largo plazo. Convertirse en un autor reconocido y respetado en la industria literaria. Lograr una presencia sólida en la comunidad literaria. Mantener un flujo constante de ventas y una base de seguidores leales. La siguiente pregunta es una que, como les decía, se plantea una y otra vez hasta el cansancio en estos grupos de Facebook, bueno, y también de WhatsApp, así que traté de encontrar una solución con la inteligencia artificial. El planteamiento fue este. ¿Cuáles servicios de publicación o distribución en línea, como Amazon, Smashwords o Wattpad, son más recomendables para un escritor autopublicado en Latinoamérica y por qué? Es difícil recomendar un servicio de publicación o distribución en línea específico para un escritor autopublicado en Latinoamérica, ya que depende de factores como el público objetivo, el género literario y las preferencias personales del escritor. Sin embargo, algunos servicios que se pueden considerar son: Amazon Kindle Direct Publishing es una plataforma popular para escritores autopublicados, ya que ofrece una gran visibilidad y una amplia red de lectores. Smashwords es una plataforma que permite a los escritores autopublicados distribuir sus libros a una gran cantidad de tiendas en línea, incluyendo Amazon, Apple iBooks y Barnes y Noble. Wattpad es una plataforma en línea para escritores y lectores, que permite a los escritores publicar y compartir sus historias con una comunidad global de lectores. Google Play Books es una plataforma de distribución en línea que ofrece a los escritores la oportunidad de llegar a una audiencia global. En resumen, los escritores autopublicados en Latinoamérica pueden considerar una combinación de estos servicios de publicación y distribución en línea, dependiendo de sus objetivos y preferencias personales. Es importante investigar y comparar las opciones antes de decidirse por un servicio en particular. En las respuestas de la inteligencia artificial me llamó la atención que abordó básicamente los mismos que yo le pregunté, solamente agregó Google Play Books. Aquí vale la pena preguntarse si abordó los que le pregunté porque fueron los mencionados en la pregunta y solamente agregó Google Play Books, o si casualmente los dos coincidimos en que son de las, y al plantearlo yo sin quererlo en la misma pregunta, algunos de los servicios más famosos o los mejores, por así decirlos. La siguiente pregunta fue esta. ¿Por qué los libros de autoayuda, motivación o superación personal tienen más ventas y lectores que los libros de calidad literaria? ¿Cómo se puede cambiar esa realidad? Hay varias razones por las cuales los libros de autoayuda, motivación o superación personal tienen más ventas y lectores que los libros de calidad literaria. 1. Solución de problemas cotidianos.
Muchas personas buscan soluciones para problemas cotidianos en libros de autoayuda, como la mejora de relaciones personales, la resolución de conflictos y la mejora del bienestar emocional. 2. Enfoque práctico. Los libros de autoayuda ofrecen soluciones y estrategias prácticas que los lectores pueden aplicar en su día a día. 3. Accesibilidad. Los libros de autoayuda suelen ser accesibles y fáciles de leer, lo que los hace atractivos para una amplia gama de lectores. 4. Marketing efectivo. Los libros de autoayuda a menudo cuentan con una estrategia de marketing efectiva que los hace más visibles y atractivos para los lectores. En cuanto a cambiar esta realidad, algunas acciones que se pueden tomar son: A. Fomentar la lectura de literatura de calidad. Se pueden llevar a cabo campañas de marketing y promoción de libros de literatura de calidad para aumentar su visibilidad y atractivo para los lectores. B. Fomentar la educación literaria. Se pueden implementar programas de educación literaria para fomentar la apreciación de la literatura y mejorar la comprensión de los lectores. C. Diversificar el mercado editorial. Se pueden publicar y promover libros de literatura de calidad en una amplia gama de géneros y estilos para atraer a una audiencia más amplia y diversificada. En resumen, se puede cambiar la realidad de la popularidad de los libros de autoayuda y motivación fomentando la lectura de literatura de calidad, educando a los lectores y diversificando el mercado editorial. Después de haber planteado la pregunta anterior, me di cuenta de que di por sentado que los libros de autoayuda, motivación o superación tienen más ventas que los temas literarios. Esto lo hice con base en mi experiencia, pero la verdad en este momento no tengo un dato concreto, unas estadísticas que pudieran respaldar esta opinión mía. Sin embargo, la inteligencia artificial la dio por sentada, no sé si porque tiene que hacerlo como inteligencia artificial o porque sea un dato real. Sin embargo, más adelante vamos a ver que cuando le pido un libro exitoso es precisamente, o ideas para libros exitosos, precisamente son de ese tipo los que me plantea la inteligencia artificial. Siguiente pregunta. ¿Con qué cantidad de ventas o lectores puede considerarse exitoso a un libro en Latinoamérica? No hay una cifra específica que determine el éxito de un libro en Latinoamérica, ya que depende de varios factores, como el género, el público objetivo y la promoción. Sin embargo, un libro puede considerarse exitoso si logra vender varios miles de ejemplares y generar una buena base de seguidores y críticos positivos. La siguiente pregunta es precisamente lo que les comentaba hace un momento, cuando yo daba por sentado que los libros de autoconocimiento, crecimiento personal, etcétera, tienen más ventas. Acá le voy a preguntar cuáles son, que me dé ideas de libros exitosos y se van a dar cuenta que la mayoría que me recomienda la inteligencia artificial encajan precisamente dentro de este rubro y es más, tuve que plantear más adelante o replantear la pregunta pidiéndole que se limitara. Así que la siguiente pregunta es: escribe 5 ideas de libros que serían exitosos en cuanto a ventas y cantidad de lectores. Propón una síntesis de cada uno. El poder de la mente, un libro que explora las técnicas y estrategias para aprovechar al máximo el potencial de nuestra mente y mejorar nuestra vida en áreas como el éxito, la salud y las relaciones. La vida después del éxito, una obra que reflexiona sobre los desafíos y oportunidades que surgen después de lograr un gran objetivo o hito en la vida, y cómo mantener el equilibrio y la motivación a lo largo del camino. El arte de la simplicidad, un libro que aborda la importancia de simplificar nuestras vidas para reducir el estrés, mejorar la productividad y alcanzar una mayor felicidad y satisfacción. El camino hacia la libertad financiera, una obra que proporciona consejos y estrategias prácticas para liberarse de las deudas, ahorrar dinero y alcanzar la independencia financiera a largo plazo. La inteligencia emocional aplicada al trabajo, un libro que analiza cómo la inteligencia emocional puede ser aplicada en el entorno laboral para mejorar la productividad, la comunicación y la relación con los colegas. Debido a que las respuestas de la inteligencia artificial se concentraron en propuestas de libros que tenían que ver con inteligencia emocional, superación, etcétera, y no con temas literarios, tuve que pedirle que se limitara. Así que a continuación le planteé lo siguiente: limítate a propuestas de temas y géneros literarios, no incluyas temas de superación, crecimiento personal, inteligencia emocional ni economía. Un misterio en el tiempo, una novela de suspense y aventura que sigue a un grupo de investigadores mientras tratan de resolver un misterio relacionado con un viaje en el tiempo.
Fantasía épica. Una historia épica de fantasía que sigue a un héroe en su lucha contra fuerzas malvadas y la búsqueda de un objeto mágico. El asesinato en el pueblo. Una novela negra que sigue a un detective que investiga un asesinato en un pequeño pueblo con muchos secretos y sospechosos. La vida en el futuro. Una obra de ciencia ficción que imagina un futuro lejano y explora cómo será la vida humana en ese entonces. La historia olvidada. Una novela histórica que sigue a un personaje que descubre una antigua historia olvidada y trata de resolver los misterios y conspiraciones que la rodean. Y bien, esas fueron las respuestas de ChatGPT y les recuerdo en las redes sociales de la editorial, que ahora son @casama en Facebook, Twitter e Instagram, o @editorialcasama en TikTok, encontrarán la imagen que la inteligencia artificial Stable Diffusion hizo a partir de la descripción que nos da Borges de El Aleph. Les recuerdo que mi nombre es Javier Martínez y que pueden seguir el podcast en @casama en varias redes sociales, y que a partir de esta quinta temporada ya no estaremos publicando en las cuentas que antes teníamos del podcast. Les recuerdo también seguir a nuestros patrocinadores 1900 Radio en Línea y la editorial Casama. También les recuerdo que en la página de la editorial encontrarán varios de los episodios de temporadas anteriores convertidos en texto. Nos escuchamos entonces a partir de ahora todos los viernes, porque son viernes de charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Casama. Gracias a 1900 Radio en Línea. Cada jueves a las 7 de la noche se transmite este programa y cada viernes es viernes de charlas. Porque gracias a la editorial Casama encontrarás un nuevo episodio en Spotify, YouTube y otras plataformas similares. Síguenos en redes sociales como @casama.